cuando los vea viajando y con esos lujos que tanto se ufanan, que el pueblo salvadoreño sepa que esos que están ahí, que esos que van caminando ahí, que esos que van viajando ahí, que esos que están comiendo ahí, son ladrones. Nosotros venimos de épocas donde de verdad el cinismo y la sinvergüenzada era el pan de cada día, dijo el presidente de la Asamblea en el tema de sobresueldos. Este mecanismo de corrupción creado en esos gobiernos de Arena permitió que en ese momento se repartieran literalmente millones de dólares y sin ninguna vergüenza. Y era bien fácil, porque como todos eran gente muy preparada, pues, o sea, gente de verdad que, ¿cómo iba a dejar sus grandes ocupaciones para prestarle el servicio al país y dejar los sueldos que tenían en sus empresas o en las empresas privadas? Porque ellos trabajaban en grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este cuento ya el pueblo salvadoreño ya lo conoce. Entonces hacían algo bien chiche, bien fácil de entender. Le decían, vení, acompáñame aquí en el gobierno y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente estas personas decían, no, mira, pero es que, pues sí, los sueldos en el gobierno son de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares. Por ahí andaban, poquito más, poquito menos. Y yo, pues vos sabés quién soy yo, ¿verdad? Y sabés cuál es mi apellido, y vos sabés a dónde he estudiado, y vos sabés lo que yo he sido. Entonces, para acompañarte, yo necesito ganar tanto al mes. Y entonces le dijeron, no te preocupes, en ese mecanismo que ya habían creado. Habían funcionarios que incluso llegaron a ganar hasta 30.000 dólares al mes, fuera del sueldito que tenían como funcionario público, porque ellos así veían eso, hasta 30.000 dólares al mes. Cuando uno comienza a hacer números, son 360.000 dólares en un año. Y si se echaban los 5 años, porque obviamente la mayoría de eso es lo que se echaba, estábamos hablando de 1.800.000 dólares. Libre de impuestos, porque no los declaraban, pues. Eso era fuera del sueldito que tenían como funcionario público. Es que la función pública y el servicio al país a ellos nunca les importó. A ellos lo que les importó siempre y lo que buscaron siempre fue hacer dinero de una manera corrupta, a expensas del pueblo. Y lo peor de todo es que no a todos les repartían, valga la aclaración. A los gatos no les daban nada. Si es que esta repartición era entre las cúpulas, entre los jefes, entre los que mandaban. Ahí. Porque ellos al final no eran gobiernos los que creaban. Si estos lo que creaban era como Alibaba y los 40 ladrones, pues era una especie de agrupación similar en lo que estos creaban cuando montaban sus gobiernos. Esa gobernabilidad, esa democracia que algunos sinvergüenzas todavía siguen mencionando, añorando aquella democracia que ellos ahora, con ese cinismo que les caracteriza, aún siguen mencionando. Esas en donde se compraron las voluntades. Este mecanismo, aunque fue creado en los gobiernos de Arena, como ya lo dejamos claro, también fue heredado y calcado por cada uno de los gobiernos que venían siempre del mismo partido. Pero no se quedó ahí. Cuando este pueblo salvadoreño confió en una alternativa para venir a administrar este pueblo que tanto estaba sufriendo, lo que hizo en ese entonces Arena con su expresidente arenero Elías Antonio Saca fue sentarse con el presidente entrante del FMLN, aquel que representaba las luchas históricas en este país,
aquellas luchas de justicia social, se sentaron y lo primerito que pactaron fue el mismo mecanismo de desfalco. Le dijeron, yo me imagino en aquella, solo me hago la imagen de esa reunión, seguramente en una de esas casas de lujo en las que ya tenían, en esas salas en donde todos los muebles eran comprados con dinero robado del pueblo salvadoreño y todos los lujos que estaban disfrutando, seguramente la botella que abrieron en esos momentos, que también fue pagada producto del robo que le hicieron al pueblo salvadoreño, y esos tragos que se echaron ahí, platicando sobre cómo seguirle robando al pueblo salvadoreño por medio de esa gobernabilidad que en este momento, con este punto como el que estamos tratando, que es los sobresueldos. Y el FMLN heredó el mismo mecanismo y comenzó a llamar también a su grupo de gente y le dijeron, no te preocupes, hombre, no te fijes en el sueldo que tenés ahí, en ese sueldo nominal en el que sale públicamente. No, te vamos a dar 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 o cuanto querés. Y continuaron con la misma forma de robarle al pueblo salvadoreño. Era un sistema en que los mismos de siempre se aseguraron que llegara quien llegara al Ejecutivo, todo iba a estar igual, siempre. Nunca pensaron que también iba a llegar un momento en el que el pueblo salvadoreño iba a sacarlos del poder y iba a descubrir y exponer la profundidad y el descaro de esa corrupción que tan caro hicieron pagar al pueblo salvadoreño. El primero de los citados a esa comisión especial fue Alfredo Félix Cristiani Burkhardt, presidente de El Salvador en de 1989 a 1994. Ahí están las imágenes, cuando todos sus empleados lo fueron a recibir y lo llevaron escoltado a la comisión. Lo sentaron, le pusieron cafecito, agüita al patrón. Nunca ninguna asamblea legislativa había tenido el valor y la determinación de sentar y de exponer ante el pueblo salvadoreño para decir y buscar solamente la verdad. Quieren también hacer creer que, ay, no, miren, es que hasta ahorita, no, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es cumplir un proceso legal de cierre de esta comisión. Pero nosotros los avisos formales y legales también, los fuimos a presentar a la Fiscalía General de la República. Por eso es que también inicia de manera formal y frontal la investigación ante estos personajes. Todos estos corruptos intentaron ocultar con tecnicismos y palabras bonitas, como siempre les ha encantado, todas esas sinvergüenzadas que habían cometido. Ustedes recordarán verlos sentados, hablando, con esa misma pose, que poco a poco se fueron desarmando. No salieron igual que como se sentaron al principio, pero intentaron con todas esas palabras rebuscadas y todos esos tecnicismos, como decía anteriormente. Algunos le llamaron compensación, otros le llamaban bonificación, algunos le llamaron estipendio. Pero el pueblo salvadoreño solo lo conoce de una forma: robo. Y eso es lo que hicieron: robar. Tienen que devolver lo robado. Y hasta ahí tienen que llegar las consecuencias. Que el pueblo salvadoreño, cuando los vea en la calle, cuando los vea sentados en un restaurante, cuando los vea viajando y con esos lujos que tanto se ufanan, que el pueblo salvadoreño sepa que esos que están ahí, que esos que van caminando ahí, que esos que van viajando ahí, que esos que están comiendo ahí son ladrones y que han hecho parte de su dinero y de todos esos privilegios lo hicieron a costillas de todo lo que le estuvieron robando a este país. Y ahí están las grabaciones. Ellos dijeron
todo lo que quisieron decir. Lo único que no pudieron decir es que eran inocentes. Eso fue lo único que no pudieron decir. De ahí sí quisieron maquillar, justificar, de mil maneras. Pero lo único que no lograron decir es que eran inocentes. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y como la colega diputada Marcela Pineda también lo mencionó, recordarle al pueblo salvadoreño que también esta Asamblea Legislativa, en su gran mayoría, decidió que todos los actos de corrupción ahora ya no prescriban. No importa cuántos sean los años que pasen. El ladrón de ayer y de cualquier momento y de cualquier tiempo va a pagar caro. Porque a este pueblo salvadoreño ya no se le puede permitir que le sigan robando. Y ese es un compromiso que las nuevas generaciones de políticos también deben de asumir una vez entran a la función pública. Aquí hay una gran responsabilidad, hay un gran trabajo por hacer y repetir lo que vinieron repitiendo esos gobiernos hasta el 2019, que el pueblo salvadoreño tomó la decisión de llevar al presidente Nayib Bukele y en el 2021 de cambiar la conformación de esta Asamblea Legislativa para darle al país mismo la gobernabilidad que nunca antes se había vivido. Es algo que tenemos que seguir adelante. No podemos dar un paso atrás. Como lo decía, hay mucho trabajo que hacer y para eso nosotros, los que estemos en la función pública, mientras estemos en la función pública, debe de ser el compromiso ante Dios y ante el pueblo. Muchísimas gracias, colegas. Somos Mágico TV.